¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en un nuevo podcast de Punto de Vista. Hoy hablaremos de diabetes, aquella enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar tanto en la sangre como así también en la orina. La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, entre otros. Conoceremos cuáles son sus causas y consecuencias, cómo llega la diabetes a ser una enfermedad, a ser un problema mundial de gran escala y cuál es la proyección que hacen las diversas organizaciones de salud frente a esta problemática. Hoy, y como siempre, la palabra de especialistas y profesionales de la medicina. Te invito a que te quedes. Nos esperan varios minutos cargados de contenido, información, análisis y deducciones sobre esta enfermedad que hace mucho ruido en el planeta. Adelante, bienvenido a una nueva edición de Punto de Vista. Quiero partir desde la raíz, desde el origen de la palabra diabetes. Debemos remontarnos al 1674, cuando el médico británico Thomas Willis fue quien estampó el término diabetes mellitus. Déjame comentarte que en medicina casi todos los términos provienen del latín. Diabetes no es una excepción, solo que en este caso, además, proviene del griego, la otra lengua clásica por excelencia. Y diabetes significa caminar, o más en concreto aún, que circula o que pasa. Con esto, el inventor del término hacía referencia al exceso de orina, es decir, que todo el líquido que tomaba el paciente no se detenía en su cuerpo, sino que además pasaba a través de él. Más curioso aún es el origen de los términos que se aplican a las diferentes variantes de la enfermedad, como mellitus e insípida. La palabra mellitus deriva de miel y se refiere a un cierto sabor dulce que presenta la orina de la persona que padece esta enfermedad, mientras que insípida es cuando carece justamente de sabor. Nos introducimos en un punto de inflexión dentro de este podcast, el momento en el cual comenzamos a hablar con profesionales ligados justamente a este tema de la diabetes. En este caso me encuentro con el doctor Enrique Rinaldi. Él es médico, diabetólogo, profesor de fisiología y farmacología en la carrera de medicina de la Universidad de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Doctor, muchísimas gracias por colaborar con este podcast. Un gusto. Bien. Para hacerle de alguna manera un honor al nombre del programa, quiero conocer su punto de vista de la diabetes. Bueno, la diabetes, desde mi punto de vista, vendría a ser una enfermedad de las que hoy consideramos crónicas y no transmisibles. Lo que provoca por ahí, al no ser justamente no transmisible, no ser en sí una enfermedad infecciosa, que ha ido en aumento en los últimos años. Sobre todo esto está más que nada predispuesto por un tema de un cambio en el estilo de vida a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, que ha ocasionado justamente un aumento en los factores de riesgo que nos predisponen a este tipo de enfermedades, ¿no es cierto? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el sedentarismo, todo eso aumentan perfectivamente justamente el tema de la diabetes. Exacto. Para limpiar un poco estas definiciones, ¿cómo por allí se podría dar una definición concreta de diabetes, de insulina, de glucosa? Sabemos que hay tipos de diabetes también. Perfecto, sí. Para tener en cuenta el término diabetes, lo que nos está describiendo justamente es un tipo de desorden metabólico, ¿tá? Las etiologías, o sea, las causas que pueden causarlas son múltiples, pero todas ellas están caracterizadas por básicamente lo mismo: una hiperglucemia, o sea, una exposición a glucemias elevadas por sobre el valor normal en forma crónica, ¿tá? No es algo agudo, no es algo de este momento, sino que es algo que se mantiene en el tiempo, ¿tá? Y nos va a dar ciertos disturbios en el metabolismo no solamente de los carbohidratos, sino también de los tipos de grasas, de proteínas,
Y bueno, todas ellas, además de producirse o manifestarse por una hiperglucemia, por una glucemia, una glucosa alta en sangre, están caracterizados además por un déficit en la secreción de insulina. ¿Qué es la insulina? Bueno, es una hormona que se produce en el páncreas, la producen cierto tipo de células en el páncreas, que básicamente, para que se entienda, lo que hace es reducir los valores de glucosa en la sangre, ¿tá? Entonces, si tenemos que la diabetes justamente se caracteriza por hiperglucemia, por esta glucemia elevada en sangre, y si esto además está acarreado a un déficit o una menor secreción de insulina o una nula secreción de insulina por parte del páncreas, eso es lo que engloba el término diabetes mellitus. Hay otro tipo de diabetes también, como es la diabetes insípida, que no es por un déficit de insulina pancreática, es otra la causa, aunque se llame diabetes. Pero cuando estamos hablando, y sobre todo en estos tiempos, cuando estamos hablando de diabetes, estamos hablando de diabetes mellitus, que es hiperglucemia y déficit en la secreción de insulina. Exacto. ¿Cómo por allí podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, primero que nada, ¿se puede de alguna manera? Mira, básicamente, primero tenemos que saber qué tipo de diabetes estamos hablando. Si estamos hablando de la diabetes mellitus tipo 1, que es por ahí la menos frecuente, que es la que generalmente se da en jóvenes y adolescentes o en niños, ese tipo de diabetes es una diabetes cuya etiología, cuya causa es una enfermedad autoinmune, o sea que no habría una forma directamente de prevenirla, sino por ahí es una vez que está exteriorizado, una vez que se producen ciertos síntomas, captarlos a tiempo y no encontrarnos con un paciente en el cual ha hecho muchos problemas de esa hiperglucemia. Esa es la diabetes tipo 1, antiguamente llamada diabetes insulino dependiente. Vieron que hay justamente diabetes mellitus tipo 2 o diabetes gestacional, que puede ser tratada con insulina, entonces no sería insulina dependiente. Entonces, cuando hablamos de insulina como tratamiento, no forma parte de lo que es el tema descripción, el tema división del tipo de diabetes. Sí tipo 1, que es esto que dijimos autoinmune, sí tipo 2, que se da generalmente en el adulto, pero puede darse en jóvenes, incluso en niños, que es otra de las causas que predisponen a ella. Entonces, a ver, primero que nada tenemos que diagnosticar cuál tipo de diabetes estamos hablando para saber si se puede prevenir o no. En el caso de la tipo 2, sí se puede prevenir. Exacto. Estamos hablando ya del tratamiento, del diagnóstico. Ahora, paralelo a esa carrera por encontrar algún diagnóstico acorde a este tipo de diabetes, suceden diversas causas. ¿Cuáles son por allí las causas que nos llevan a esta enfermedad? Las causas que nos van a predisponer al tipo de diabetes tipo 2, vuelvo a aclarar lo mismo, el tipo 2, generalmente es sedentarismo, un mayor tiempo de reposo o de una estadía prolongada, mucha parte del tiempo sin hacer ejercicio físico, predispone justamente a la diabetes mellitus. Los antecedentes familiares tienen un peso muy importante también en lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Generalmente cuando hay un padre y una madre diabéticas, o por lo menos uno de ellos, siempre hay una mayor predisposición a tener el diabetes. Y el sobrepeso y sobre todo la obesidad nos predisponen a la diabetes mellitus tipo 2, ¿no es cierto? Hay una mayor cantidad de tejido adiposo, generalmente acompañado de sedentarismo también, y en muchos casos también de tabaquismo, que es una combinación fatal en la cual predispone todo esto al desarrollo de diabetes mellitus, ¿no es cierto? Bien, hablaba sobre antecedentes familiares. Es por esto que quisiera preguntarle sobre si esto es hereditario en su 100% o hay algún que otro caso que no se dé, por más que, como bien decía, exista un padre y una madre diabética. ¿Cómo se trata esa cuestión? En la diabetes mellitus tipo 2, no en la tipo 1, recuerdo. En la diabetes mellitus tipo 2 hay una predisposición genética, ¿no es cierto? En el cual, como te decía, si hay un padre o una madre que son diabéticos, van a estar predispuestos su hijo a una diabetes. De todas formas, por más que tú tengas los dos padres diabéticos, si uno mantiene un estilo de vida adecuado, no está predispuesto al sobrepeso, hace ejercicio físico, tiene una alimentación saludable,
probablemente tengamos una incidencia mucho menor de diabetes mellitus. Por el otro lado también, aunque no haya ningún antecedente familiar, si uno mantiene un estilo de vida no adecuado, sedentarismo, alimentación excesiva o inadecuada alimentación, todo eso sí nos va a predisponer por más que no haya antecedentes familiares. Exacto. Por allí entonces decimos que lo que usted nos menciona son algunos de los síntomas que podríamos pensar que nos pueden llevar a pensar que somos diabéticos, ¿no? Así es. Bien, desde su lugar de trabajo, ¿cuál es la cifra que usted maneja? ¿Cuál es la proyección que usted observa hacia el futuro? ¿Se maneja alguna cifra en concreto sobre la diabetes? La proyección, digo, no solamente que lo vea yo, sino que lo ven en los libros, en las estadísticas y todo, digamos, a ver, ha ido en aumento de una forma exponencial prácticamente en las últimas décadas. Para hacernos una idea, en el año 1980 había alrededor de 108 millones de personas diabéticas en el mundo y hoy por hoy superan los 450 millones. O sea, pasamos de un 4,5% de la población a más del 8% de la población y un poco más también diabéticos. A nivel Argentina precisamente ha ido también en aumento y acompañando este tema mundial, ¿no es cierto?, el aumento de la prevalencia de diabetes. Actualmente, según la SAD, que es la Sociedad Argentina de la Sociedad Argentina de Diabetes, de la cual pertenecemos, es aproximadamente, estamos hablando de un 9,8% de las personas mayores de 18 años tienen diabetes mellitus, mayor a 9,8%. Exacto. A nivel Argentina. De 40 millones. 10%, uno de cada 10 personas aproximadamente. Exacto. Y la proyección entonces al futuro, esto, digamos, la balanza se inclina a que esto va a aumentar en cuanto a la cifra, aumentará de la misma manera y a la misma velocidad en cuanto al tiempo, o puede acelerarse. ¿Cómo es la proyección? De no mediar cambios ostensibles y que justamente puedan prolongarse en el tiempo, de no mediar cambios, sí, está justamente estudiado que van a ir en aumento los casos. Evidentemente van a ir en aumento los casos. Eso sumado no solamente al aumento de los casos por los factores predisponentes, sino que además con el avance de la medicina tenemos que muchas más personas llegan a una edad mucho mayor que antes, por lo que la esperanza de vida va aumentando. Entonces obviamente va a haber más personas adultas, más personas con enfermedades crónicas no transmisibles, que por ahí fueron diagnosticadas muchísimo tiempo antes, pero bueno, justamente va a predisponer a esto. Exacto. Hábleme de diabetes en niños, en embarazadas y en adultos mayores. Bueno, la diabetes en niños generalmente y no siempre, estamos hablando de diabetes mellitus tipo 1, que es una enfermedad del tipo autoinmune, pero en Argentina y en el mundo en sí también ha aumentado la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en niños. La diabetes tipo 2, para recordarlo, recién lo dijimos, pero la diabetes mellitus tipo 2 era la que justamente aumentaba su incidencia cuando hay sedentarismo, cuando hay obesidad, cuando hay sobrepeso. Por lo tanto, digamos, nos llama la atención justamente que en el mundo y en la Argentina también ha aumentado el caso de chicos con obesidad, con sedentarismo, mayor exposición por ahí a estar frente a una televisión, a un aparato electrónico, a un celular, a una tablet, y eso justamente predispone a este tema del sedentarismo, al sobrepeso, sumado a la mala alimentación, muchas veces la comida rápida, la comida chatarra, todo esto aumenta la posibilidad de que el niño esté con una alimentación excesiva o no adecuada, justamente, en la cual los carbohidratos superan ampliamente el resto de los otros alimentos. Y bueno, aumenta justamente el porcentaje de que pase esto. Por otro lado, como tú me preguntabas, en la diabética, en la embarazada diabética tenemos que diferenciar dos temas. Las mujeres en las cuales son diabéticas previamente al embarazo, y otro tema que es justamente la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, por suerte, es más frecuente que la otra en este sentido. ¿Por qué? Porque digo por suerte, porque obviamente cuando uno tiene diabetes previo al embarazo, ya es un embarazo que viene complicado desde el inicio. Es un embarazo que desde la semana 1 ya
embrión primero y ese feto después va a estar, si la paciente no está bien controlada, expuesta a niveles de hiperglucemia totalmente todo el tiempo, justamente desde que se están formando los órganos hasta el momento del parto cesárea. Todo lo que eso puede acarrear, malformaciones, problemas en el parto, aumento de la presión arterial en la madre, cantidad de cosas a las que se predispone justamente una embarazada cuando es diabética previa y no está controlada. Por otro lado también, y es bastante importante el número, el porcentaje, que son las diabéticas gestacionales, las personas con diabetes gestacional. La diabetes gestacional tiene otro rango en el cual a nivel mundial uno puede sacar el cálculo justamente de si una persona es diabética gestacional o no. Justamente se buscan los valores más bajos de glucemia, que son los que van a predisponer que en las siguientes semanas disminuya el riesgo de diabetes, que disminuya esa exposición a la hiperglucemia en el bebé más que nada. Entonces siempre, y hoy por hoy sobre todo, se hacen pruebas de tolerancia a la glucosa durante los embarazos. Son técnicas de tamizaje en las cuales se expone justamente por unas horas a la paciente a un estudio en el cual tiene que ir en ayunas, le extraen sangre para medir el tema de la glucemia venosa en ese momento, y después de un líquido azucarado en el cual ya está estipulado cuál es la dosis y todo, se vuelve a medir a las 2 horas y se estudia justamente si esa bebida azucarada hizo cierto aumento sobre la glucemia en la paciente, o sea, se vuelve a traer sangre. Eso nos estaría diciendo si la paciente es diabética gestacional o no. Exacto. Que no es lo mismo que una diabética embarazada, como hablamos hoy. ¿Y sobre adultos mayores? En los adultos mayores también hay un aumento, sobre todo porque hay un aumento de las personas que sobreviven más allá de los 80 años. Entonces, hoy por hoy, cuando estamos hablando más que de una tercera edad, una cuarta edad, estamos hablando de que obviamente ahí el porcentaje es mucho mayor de diabéticos, en los cuales uno tiene que tener mucho más cuidado, sobre todo porque generalmente son pacientes en los cuales ya hay órganos dañados, muchas veces por el paso de los años, por hipertensión, por otras enfermedades, otros tratamientos, en los cuales predisponen a que, por ejemplo, los riñones ya estén dañados por otra enfermedad. Si a esto le sumamos los efectos deleterios de la diabetes, es un poco importante. Eso por un lado, y además la medicación a la cual tienen que estar expuestos, golpean de alguna golpean los órganos ya afectados, y muchas veces hay que tener mucho cuidado porque si nos ponemos muy exquisitos con el tema de bajar la glucemia, podemos provocar hipoglucemia en el paciente anciano, en el cual, sobre todo si no está contenido, si no tiene una familia, una persona que esté siempre con él, predispone a deshidratación, predispone a la hipoglucemia, todo ese tema, y por ahí se adelanta un desenlace que tendría que ser mucho más posterior. Exacto. Como para ir cerrando, desde una perspectiva personal suya, ligada a su ámbito de trabajo, ¿cree que se podría erradicar en algún momento definitivamente la diabetes? Sabemos y conocemos sobre el avance de la ciencia en el ámbito de la salud, pero ¿se puede llegar a pensar? La diabetes tipo 1, sobre todo como enfermedad autoinmune, va a ser complicado por lo menos que se erradique, porque a menos que medie un tratamiento en el cual haya que disminuir el tema autoinmune, en el cual haya que estar justamente buscando nuevas células pancreáticas, por ahí los trasplantes renopancreáticos sería una opción en estos pacientes, en el cual después de una necesidad de un trasplante renal y pancreático mejoran los valores de glucemia y, entre comillas, hay una curación de la enfermedad. En el diabético tipo 2, lamentablemente, digamos, no es que uno tenga como por ahí la falta de esperanza, ¿no? Pero bueno, todo dice que no va a ser erradicada y que al contrario va a ir en aumento. Estamos en unos tiempos en el cual estamos muy expuestos a varios de los factores predisponentes a la diabetes. Y bueno, pero igual, de todas formas, y ahora sí, siendo un poquito más esperanzador, se ha visto buenos resultados a nivel personal y a nivel laboral cuando hemos trabajado en equipos multidisciplinarios. ¿A qué me refiero cuando me refiero a equipo multidisciplinario? Un equipo en el cual cuente con el médico. Es esencial que contemos con una nutricionista en el equipo siempre. Así que, por ejemplo, si hay una salita, un hospital, un centro en el cual haya
personas con diabetes, es esencial que haya cierto personal de salud que debería estar capacitado justamente para tratar esto, como dije, médico, nutricionista, enfermera, sobre todo por el tema de las curaciones, para enseñar la posología de los medicamentos, también para el día a día con el tema de la alimentación. Bueno, y varios, ¿no? Podólogo, por ejemplo, que se encargue del tema del corte de uñas, del cuidado de los pies. El oftalmólogo, muy importante también acá, si hablamos de las consecuencias que puede acarrear la diabetes a largo plazo, sobre todo, generalmente hay retinopatías, entonces consultas con el oftalmólogo, consultas con el cardiólogo. Quiero no olvidarme de nadie, pero son varios los personajes de salud, muchas veces psicólogo también, y no nos olvidemos también de la otra pata de esto, que es el ejercicio físico. Así que si pudiéramos contar con un lugar o un lugar físico o un lugar justamente en el cual se pueda hacer un tratamiento para combatir el sedentarismo, en el cual podamos hacer ejercicio físico, o no necesariamente en un lugar físico, sino alguien que justamente nos lleva a hacer caminatas, que podamos indicarle al paciente y que se sienta justamente contenido y por ahí acompañado. Generalmente, bueno, en esta ciudad no, pero en ciudades más grandes que hay asociaciones de diabéticos en el cual se enseñan un poquito entre ellos también. Se sienten acompañados y se sienten contenidos, ¿no? Que en estas enfermedades del tipo crónica, que realmente nos acarrea que la persona tenga que lidiar, entre comillas, con esta enfermedad toda su vida después del diagnóstico, y justamente tengamos que estar todo el tiempo enseñando y tratando de tratar entre todos justamente con un equipo multidisciplinario este tema. Bien. El doctor Enrique Rinaldi, médico, diabetólogo, profesor de Fisiología y Farmacología en la carrera de Medicina de la Universidad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Doctor, muchísimas gracias por participar. Gracias a Bodiel justamente por este espacio, y muy agradecido y a las órdenes. Hoy, aquí, hemos conocido el punto de vista del doctor Enrique Rinaldi. Se estima que en el 2015 fue la causa directa de 1.600.000 muertes. Su prevalencia ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos. Según las proyecciones que realiza la Organización Mundial de la Salud, será la séptima causa de mortalidad en el año 2030. Números, datos y cifras que hablan por sí solos de la diabetes. Una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza de manera eficaz la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula justamente el nivel de azúcar en la sangre. Otro dato a tener en cuenta es aquel que brindó la Organización Mundial de la Salud en el 2014, y es que el 8,5% de los adultos, 18 años o mayores, tenía diabetes. Al año siguiente fallecieron casi 2 millones de personas como consecuencia directa de la enfermedad y los niveles altos de glucemia. En el año 1980 eran 108 millones las personas que tenían diabetes en el mundo, es decir, un 4,7% de la población mundial. Ya en el año 2014 eran 422 millones, es decir, el 8,5% de la población en el mundo tenía diabetes. También ha crecido el costo anual de la atención de la enfermedad. En el año 2014 ya se ha registrado en el mundo entero un costo de 827 millones de dólares. Esta es la suma de dinero que hay que utilizar para de alguna manera darle una atención especial a la enfermedad de la diabetes. Y para pasar en limpio hay que decir que tenemos dos tipos de diabetes. El tipo 1, que no puede prevenirse, afecta principalmente a niños y jóvenes. Tenemos en total el 10% de los casos se da de diabetes tipo 1. El más normal, el más común, es el tipo 2, que se puede prevenir, que afecta al 95% de los casos y que hay que tener en cuenta factores de riesgo. El 44% de los casos, cuando se presenta la diabetes,
es por obesidad y sobrepeso. El 27% de los casos se da bajo un entorno de sedentarismo y el 33% restante se da gracias al tabaquismo, al consumo excesivo de alcohol, antecedentes familiares y otros factores aún desconocidos. En la Argentina, la cantidad de personas del total de la población que tiene diabetes se puede decir que ha aumentado entre un 8 y un 9% entre el 2005 y el 2013. En el año 2005, un 8,4% de los mayores de 18 años tenía diabetes en la Argentina. Ya en el año 2013, un 9,8% relativamente tenía diabetes en la República Argentina. Esto según el Ministerio de Salud de la Nación de la República Argentina, en combinación con un análisis y un estudio que realizó la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hay detrás de la diabetes? ¿Podemos prevenirla? ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento? En este podcast nos interesa mucho la opinión de expertos y de especialistas. En este caso vamos a hablar con un especialista en el ámbito de la salud internacional. Vamos a hablar con Andoni Lorenzo. Actualmente se desempeña como presidente de la Federación Española de Diabetes y del Foro Español de Pacientes. Andoni, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por participar de este podcast. Hola, ¿qué tal estamos? Gracias a ti. Para hacerle por allí un honor, un homenaje al nombre del programa Punto de Vista, quiero conocer justamente su punto de vista sobre la diabetes. Mira, esta semana que hemos celebrado el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, he tenido que participar en infinidad de charlas, congresos, reuniones, y todos hablan de cómo es la diabetes, cómo está la diabetes. Bueno, la diabetes es una patología que yo creo que no está lo suficientemente valorada y que de alguna forma hay una enorme falta de concienciación por parte de la población. La diabetes es una enfermedad muy cruel, ¿no? Decimos siempre que lo mejor que tienes que no duele, pero también decimos que lo peor que tienes que no duele. Y eso hace que muchas veces no seamos conscientes de lo que supone un buen control y un buen mantenimiento de tu salud. Desgraciadamente, cuando hablas con gente con la que te encuentras en la calle o que te saludan, te dicen, tengo un poquito de azúcar, ¿no? Y es algo que es un comentario como muy banal, muy sencillo, bueno, sin poca importancia. Yo creo que este es el gran problema que tenemos ahora mismo en España y en el mundo, que no se es consciente del grave problema y de la mentalización de lo que puede ser una diabetes, ¿no? Una diabetes que si no la llevamos de una forma bien controlada, sus consecuencias son bastante dolorosas y terribles. Exacto. Estamos atravesando por una época donde la información abunda, ya sea en redes sociales, en internet, en los distintos medios de comunicación, etc. Sin embargo, noto un cierto desconocimiento por parte del público y de la gente. ¿Usted cree que no se conoce la diabetes como tal o que la población no es consciente del grado de peligro que presenta la enfermedad? Yo creo que esta es una asignatura en la que nadie, absolutamente nadie, ni la administración, ni los agentes sanitarios, ni siquiera los propios pacientes, debemos de eludir y debemos de quitarnos responsabilidad. Yo creo que los pacientes debemos de trasladar la gravedad de la diabetes, la importancia de tener hábitos saludables, una buena alimentación, un control perfecto con la medicación, de explicar muy bien en las asociaciones de pacientes de la importancia que supone tener este buen control en tu salud, pero tenemos que hacer exactamente lo mismo incluso con los propios profesionales y agentes sanitarios, es decir, nuestros médicos, las personas que nos reciben, que nos atienden, que nos recomiendan. Creo que también debemos de ser un poquito más incisivos a la hora de explicarles que deben de reforzar el planteamiento de que no es una enfermedad menor, que es una enfermedad muy seria, tan seria como que nos puede cortar muchos años de vida, nos puede perjudicar en nuestra calidad de vida. Y por supuesto también tenemos que hacer hincapié en los gobiernos.
necesitamos campañas sanitarias en el que se refuerce los buenos hábitos saludables. Vivimos en una sociedad con un ritmo de vida tremendo, con infinidad de problemas, de trabajos, de estrés, y al final tenemos poco tiempo para nosotros, tenemos poco tiempo para hacer una alimentación adecuada, abusamos de las comidas rápidas, no hacemos el ejercicio que debemos hacer, abusamos de las televisiones, los videojuegos. Esto al final es una bomba de relojería, y las consecuencias que estamos teniendo es que en el mundo vamos a llegar a los 600 millones de personas con diabetes, ¿no? Entonces debemos todos juntos realmente concienciar de la gravedad del problema. Allí en España, ¿qué cifra, qué dato, qué estadística se maneja de diabetes? En ese caso, si ha aumentado, ha disminuido el número en estos últimos años, ¿cómo es la proyección también a futuro? Mira, ahora mismo te puedo decir, yo cuando entré en el cargo de presidente de la Federación, esto fue hace 4 años, estábamos en unos niveles sobre 4 millones de personas. Actualmente, la estimación que tenemos ahora mismo en el último estudio de diabetes que hay en España es que la población que se estima es de 6 millones, que supone prácticamente un 14%. El dato más preocupante de este dato, que al final no deja de ser un número frío, es que de esos 6 millones hay cerca de 2,5 millones de personas que todavía están sin diagnosticar. Por lo tanto, tenemos que hacer campañas, tenemos que trabajar para identificar rápidamente a estas personas, que bueno, pues puede ser un grave problema de salud. Y hay otro dato que también nos preocupa muchísimo en España, y es que en el mes de mayo, en el último estudio que se hizo, una de las cosas que más nos llamó la atención es que se producen cerca de 1.100 debuts diarios en nuestro país, y esto supone cerca de 400.000 personas al año que se suman a la lista de estos 6 millones de personas que tenemos actualmente. Por lo tanto, son datos muy preocupantes, y lo que vemos es que la tendencia va en aumento. Exacto. ¿Qué hay de cierto, doctor, en cuanto a la creación de la vacuna contra la diabetes? Bueno, yo no creo que no es hay que tener cuidado con este tipo porque cuando salen este tipo de noticias, la gente, la verdad es que las lee con mucha atención, y a veces creamos unas expectativas que pueden crear una cierta frustración. La vacuna puede ser una alternativa, pero no tanto en el hecho de ver la posibilidad de erradicar la diabetes, sino en el hecho de ver cómo se puede controlar o tener más estable esta patología, ¿no? Siempre digo que posiblemente la diabetes sea la patología que mayor investigación se está haciendo en el mundo, pero evidentemente es muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, las líneas de células madre, las líneas de células embrionarias, las líneas de las tecnologías, que es otro gran avance que se está incorporando a pasos agigantados. Yo creo que son líneas en las que tenemos que fijarnos más, que no tanto quizás en una vacuna, porque todavía es algo bastante complejo. Cuénteme acerca de su actividad en la Federación Española de Diabetes, en el Foro Español de Pacientes, como así también en la Mesa Estatal de Pacientes. ¿Cuál es el trabajo que usted realiza allí en el país, y cómo se encuentra el ámbito de la salud en España? Bueno, pues una pregunta amplia para responder, pero te explico rápidamente. La Federación Española de Diabetes es posiblemente la federación más grande de pacientes de España. Son cerca de 160 asociaciones por todo el territorio. La labor que nosotros hacemos básicamente es de acompañamiento a todas las asociaciones en aquellas cuestiones que necesitan, todo tipo de asesoramiento, desde asesoramiento laboral por problemas que pueden tener los pacientes en el trabajo, desde asesoramiento de formación por todas esas necesidades que tienen los pacientes de saber cuáles son los mejores cuáles son las mejores alimentaciones, cuáles son las composiciones de los alimentos, y luego una parte muy muy importante que como Federación Nacional es la de acompañamiento en aquellas cuestiones políticas, podríamos decirlo, ¿no? Es decir, aquellas nuevas legislaciones que tenemos ahora mismo y que de alguna forma restringen nuestros derechos por el hecho de tener diabetes, pues nosotros participamos de una forma muy muy activa, pues intentando convencer a la administración, a nuestros políticos, que tienen que ir poco a poco cambiando las normas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos trabajando mucho en el ámbito de la discriminación laboral. Las personas con diabetes tienen restringidas muchas profesiones, sobre todo en el sector público, en Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado, donde estamos intentando que de una vez por todas estas restricciones se eliminen, porque son restricciones que vienen impuestas desde hace cerca de 40 años.
Entendemos que hace 40 años podía tener un sentido estas cosas, pero en el año 2018 la diabetes, una persona con diabetes puede hacer una vida absolutamente normal, sin ningún tipo de problema, y puede desempeñar su trabajo sin absolutamente ningún tipo de restricción, ¿no? Y básicamente esto es un poco el día a día, que lo he resumido muy rápidamente, pero que efectivamente pues es una cantidad de trabajo enorme. Exacto. Hay otro tema que también nos preocupa bastante, por ejemplo, la atención de los niños. Es un problema que muchas asociaciones nos vienen a consultar, ¿no? El que ocurre cuando un niño con diabetes de una edad muy corta, claro, se le diagnostica la enfermedad, y de momento ya sale del hospital, tiene que ir al colegio. ¿Quién se preocupa? ¿Quién le cuida? ¿Qué recursos hay? Bueno. Exacto. Como para cerrar, como para darle un cierre, ¿considera que la cifra de diabetes a nivel mundial puede llegar a disminuir de una forma concreta en la proyección de aquí a un par de años? Y en ese caso, ¿cree que la diabetes en algún momento puede llegar a erradicarse? No, para nada. Al final, esto también es una cuestión, es decir, el cuerpo humano evoluciona y tiene unos tiempos, y nuestro páncreas, que es este órgano que nos da tanta guerra, no está evolucionando a la velocidad de que evoluciona la propia sociedad. Entonces el páncreas está acostumbrado a que comamos una vez al día y poco más, y estamos actualmente viviendo en una sociedad en la que se come 5 y 6 veces al día, y además de eso con alimentos que son sanos y poco equilibrados. Por lo tanto, lo que nos estamos encontrando es que las cifras se van a disparar. Pues no es que vayan a disminuir, es que se van a disparar. Lo que las asociaciones y las sociedades científicas y las sociedades médicas y las sociedades de pacientes estamos demandando es que se establezcan estrategias en todos los países, que se potencie y se trabaje la línea de los hábitos saludables para concienciar a la población. O sea, en España, por ejemplo, estamos hablando de que 1 de cada 4 niños tiene ya sobrepeso, y adultos 1 de cada 2. O sea, estamos convirtiéndonos en sociedades enfermas, y esto tenemos que corregirlo, y tenemos que hacer ver a la gente que el tener sobrepeso no es una cuestión puramente estética. El tener sobrepeso lo que nos va a llevar es a tener añadidos en patologías, complicaciones en las patologías, y que nos va a restar años de vida y calidad de vida. Por lo tanto, necesitamos, pues eso, al final es un problema global. Exacto. En el que todos de mayor o menor medida tenemos que trabajar. Él es Andoni Lorenzo, presidente de la Federación Española de Diabetes, del Foro Español de Pacientes y de la Mesa Estatal de Pacientes. Andoni, muchísimas gracias por participar de este podcast. Gracias a vosotros y un abrazo muy grande desde España. Hemos llegado al final. En el camino contamos con la presencia y la palabra de 2 grandes especialistas que aportaron esta importantísima y esencial cuota de contenido con el que nos informamos y aprendimos un poco más. La diabetes nos acompaña, pero no nos detiene, decía Chris Olsen, actor norteamericano, y yo creo que es así. Hoy ha quedado demostrado a través del análisis de los profesionales de la salud. Existen programas de salud adecuados, campañas sanitarias que llevan a que la sociedad tome recaudos y se realice una labor concreta de prevención para un posterior diagnóstico. Hoy nos informamos, descubrimos y aprendimos. Cada cual del otro lado sacará su propia conclusión acerca de la diabetes. Espero que te haya gustado el contenido presentado. Te invito a que te suscribas, sea cual sea la plataforma en la que estés escuchando el podcast, y que te tomes 5 minutos, tal vez sea menos, para compartir este capítulo. Debemos expandir el radio de conocimiento a todas aquellas personas que quieren saber siempre un poco más. Nos encontramos en otro capítulo de Punto de Vista. ¿Qué te parece? Soy Liel Barreto. Hasta la próxima.